en la carretera de la vida. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él: sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28. No es lo mismo pedir por emoción que pedir por revelación. Cuando estamos en el Evangelio, al transcurrir el tiempo, muchas veces surgen intenciones e intereses en nuestros corazones y nos hacemos propuestas y hacemos peticiones a Dios. Muchas veces hacemos incluso muchos sacrificios para obtener determinadas peticiones o para que Dios dé el sí a determinadas peticiones. Muchas personas a veces toman cierto tiempo prolongado de ayuno y oración, lloran, gimen con dolor a causa de la incertidumbre e inconformidad a no recibir la aprobación de esa petición delante de Dios. Pero nosotros debemos examinar nuestra petición. ¿Para qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo en el presente, en determinado momento? ¿Por qué estamos haciéndole determinada petición a Dios si realmente nosotros estamos preparados para manejar determinada bendición? Si estamos dispuestos a padecer o a pagar el precio que cuesta determinada bendición, o si nosotros estamos pidiendo por emoción o realmente estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos una escena donde la madre de Juan y la madre de Santiago le piden a Jesús que le permita estar a su lado cuando se ha establecido su reino. Pues en un determinado momento ellos consideraron que si Jesús era el descendiente del linaje de David y que iba a establecer su reino, ellos pensaban que era un reino natural, un reino humano. Sin embargo, el reino que Jesús vino a establecer en primer lugar es el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos el sistema no se rige o no funciona de la misma manera que funcionan los reinos naturales o humanos. Jesús luego le hace una pregunta a ellos, si ellos están dispuestos a beber de la copa que él bebería y si ellos estaban dispuestos
a ser bautizados con el bautizo que él iba a ser bautizado. En el momento ellos responden que sí, mas no conocían o no entendían que Jesús se refería, así estaban dispuestos a padecer los mismos padecimientos que él luego padecería, si ellos estaban dispuestos a dar su vida de la manera que él daría su vida. En muchos momentos, cuando Dios nos hace una pregunta, o cuando llega una pregunta, ¿verdad?, a nuestras vidas, no meditamos la pregunta, no reflexionamos y respondemos de manera inmediata, lo cual es muy peligroso o es una señal de falta de sabiduría. Cuando nosotros recibamos una pregunta de parte de Dios, ¿estás dispuesta a esto? Debemos reflexionar en lo que estamos escuchando para responder sabiamente. ¿Y cómo podemos responder sabiamente? Pidiéndole en primer lugar a Dios que nos dé la sabiduría y la revelación para responder de manera conforme a su voluntad. Muchas personas hoy día compiten entre ellos por ser el más visto, el más seguido, por mover más multitud, por ser el más usado o usada por Dios. Sin embargo, en el reino de los cielos todo esto no tiene valor alguno, porque en el reino de los cielos el sistema no se rige, no funciona de la misma manera que en el reino natural, que en el reino humano. En la tierra, en la sociedad, la gente busca la premiación, los primeros lugares, el ser famoso para obtener riquezas y gloria en el mundo, para ser reconocido por los demás. Sin embargo, en el reino de los cielos y en el evangelio, el sistema funciona de la manera totalmente diferente. En el evangelio, las personas que son menospreciadas, las que son desconocidas en el ojo de la farándula, son aquellas personas que muchas veces Dios utiliza de manera más extraordinaria. Aquellos que no buscan, gloria al Señor, el ser aprobados o odiados por la gente, son aquellos que Dios exalta, que Dios pone en alto, pero pone en alto porque conoce que su corazón no se desviará a la riqueza natural, no se va a desviar a la codicia, no se va a enaltecer o enorgullecer, sino que va a ser siempre fiel a su palabra. Muchas veces nosotros hacemos peticiones a Dios que en el momento determinado no sabemos el por qué lo estamos pidiendo. Muchas veces es a causa de una necesidad o emoción. Por eso es necesario que pidamos revelación a Dios, sabiduría y revelación, para que nosotros podamos pedir de manera sabia, para que nosotros podamos estar preparados para determinadas bendiciones. Y también recordar que toda bendición tiene un precio. Entendemos que Jesús ya pagó el precio más alto al dar su vida en la cruz del Calvario, al dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Y ya no hay otro precio más alto que ese. Sin embargo, si estás pidiendo, por ejemplo, un ministerio, si estás pidiendo que Dios te use en gran manera, debes saber ciertamente que si estás pidiendo determinada posición, también hay un precio a pagar. Hay persecuciones que vas a padecer, hay momentos difíciles que tienes que experimentar. No todos serán flores en el camino. Por lo tanto, debemos pedir sabiduría y revelación de Dios ante la petición, para no hacer peticiones con falta de sabiduría y para no pelear en vano, para no
malgastar nuestras fuerzas buscando las cosas de manera inadecuada o en el tiempo inoportuno. Otro punto muy importante es que Jesús nos enseña aquí a nosotros que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De igual manera nosotros, antes que buscar posiciones, antes que el buscar ser vistos en las redes sociales o en la palestra pública, debemos entender que lo más importante es servir por amor, tener corazón de servidor y servir a los demás por amor a Dios, sin buscar reconocimiento o medallas de honor. Sé que esto para nosotros es bastante difícil, pues el ser humano al ser humano le gusta el ser reconocido. Sin embargo, esto es necesario que nosotros vivamos, porque así muere el ego y Cristo es glorificado. El servicio no es solamente una reunión oculto. El servicio no es solamente un momento. El servicio a Dios no se limita a un determinado horario, sino que el servicio a Dios es continuo. Es un estilo de vida para nosotros, así como la santidad, el vivir en santidad es necesario. También el vivir con un corazón de servidor es necesario, porque en el reino de los cielos el sistema no se dirige o no se rige como en la tierra. Así que pidamos sabiduría y revelación de Dios para pedir de manera sabia